A ver, bien. Entonces, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión del Magíster en Oceanografía y el curso de Oceanografía Biológica. Hoy día vamos a estar conversando sobre la biología del zooplancton, sobre este grupo de organismos, ¿cierto? Que son muy importantes en las tramas tróficas del océano mundial. Esta serie de imágenes que vemos de fondo representan diferentes características, ¿cierto?, que derivan de estudios a nivel mundial sobre la distribución del zooplancton a lo largo del mundo. ¿Sí? Podemos observar en general los patrones espaciales, los cuales podemos ver que en zonas, bueno, del Pacífico Norte, ¿cierto?, es donde hay una mayor concentración de estudios, ¿cierto? Y sabemos un poquito más la distribución del organismo. Podemos observar que cerca de las zonas costeras, ¿cierto?, tienden a ser colores más amarillos, es decir, mayores abundancias, y a las zonas oceánicas tenemos más colores azules, ¿cierto?, que corresponden a bajas biomasas, bajos volúmenes, bajos pesos totales, ¿sí? Entonces estamos observando que hay gradientes espaciales, ¿cierto?, a gran nivel, ¿cierto? Y esto va a representar flujos de carbono, intercambio de energía diferencial en zonas costeras donde ocurren eventos oceanográficos de mesoescala, ¿cierto? Y zonas oceánicas donde hay otro tipo de bombeo de energía, ¿sí? Primero decir que el zooplancton corresponde a organismos que son organismos heterótrofos, ¿cierto? Es decir, que se alimentan de otros organismos, ¿sí? No son capaces de producir su propia energía, y corresponden a organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, compuestos de una célula o de muchas células. En general podemos diferenciarlos en dos grandes grupos, caracterizado por su esqueleto o su estructura, ¿sí? Por un lado, tenemos los organismos que se denominan quitinosos, ¿cierto? Que tienen exoesqueletos de quitina, ¿cierto? Y que corresponden principalmente a estos grandes grupos de artrópodos acuáticos, ¿cierto? Que han generado una gran cantidad de adaptaciones morfológicas a este ambiente pelágico. En ese grupo tenemos los copépodos, que son los más dominantes, los más diversos, después seguido por los eufausidos, que también tienen roles importantes en las tramas tróficas en ciertos ecosistemas, y los decápodos, los crustáceos decápodos en general también representan un grupo importante ecológica y económicamente hablando. Y por otro lado, ¿cierto?, dentro de los grandes otros grupos, ¿cierto?, tenemos un gran componente de organismos cuyos cuerpos, ¿cierto?, están compuestos principalmente de agua. En esto podemos encontrar a los denominados organismos gelatinosos. Y estos organismos gelatinosos son organismos que evolutivamente son protocordados, es decir, tienen un origen evolutivo común con nosotros, que también somos cordados. Y en este gran grupo tenemos las apendiculares, las salpas y los pirosomas, ¿sí? Que vamos a ir viéndolos en los siguientes minutos de clase. En el grupo de los copépodos podemos observar que tenemos algunas características de ellos que son del filum Arthropoda, pertenecen a la clase crustácea y están compuestos de un exoesqueleto duro que está compuesto por una proteína denominada quitina. Se caracterizan porque realizan mudas para crecer, ¿sí? Tienen periodos de intermuda y en estos periodos es donde puede crecer de tamaño. Se caracterizan porque tienen muchos apéndices que les permiten vivir en este ambiente pelágico, ¿cierto? Les permite nadar, capturar a las presas, detectar potenciales depredadores, etc. Y tienen un solo ojo simple que tiene una visión muy restringida y por lo tanto ese ojo, más bien un ocelo, ¿cierto?, les permite hacer distinciones en intensidad luminosa, ¿sí? En general son organismos de pequeño tamaño. Hay grupos que se alimentan principalmente de fitoplancton, son herbívoros, ¿cierto? Pero también hay organismos que son omnívoros y carnívoros, ¿sí? Se caracterizan porque los pellets fecales, ¿cierto?, son los productos del desecho de la egestión, ¿cierto? Tienen una membrana que se denomina membrana peritrófica.
Estos organismos, sí, podemos ver aquí algunas representaciones pictóricas antiguas. Estos dibujos fueron hechos por Haeckel en 1904. Podemos observar aquí de todo tipo de copépos que parece que tuvieran plumas, parece que fueran al Carnaval de Río, ¿cierto? Y tenemos estas otras fotografías de otros copépos que tienen estas características morfológicas que les permiten habitar en diferentes ambientes del océano mundial. Tenemos una gran diversidad de organismos, tenemos copépodos que son parásitos, copépodos que son bentónicos, es decir, que viven como adultos adheridos al sustrato, pero las larvas, por ejemplo, y los estados tempranos viven en la columna de agua. Otros organismos son principalmente, como por ejemplo los calanoides, en su mayoría son herbívoros, ¿cierto? Y se distribuyen en el océano mundial. Estos copépodos, y en general estos organismos quitinosos, ¿cierto? Como les comentaba, tienen un ciclo vital en el cual tienen que mudar, ¿cierto? Cambiar este exoesqueleto, ¿cierto? Por uno que les permita seguir creciendo. Y en estos cambios intermodales, ¿cierto? Van apareciendo nuevas estructuras. Entonces, del copépodo adulto libera embriones que también pueden quedar adheridos al cuerpo de la hembra, la última porción del abdomen que se llama telson, ¿cierto? De este embrión eclosiona una larvita que se denomina nauplius, ¿cierto? Que esta tiene una numeración por cada tamaño en el cual va creciendo, pues el nauplius 1 al nauplius 6, y posteriormente pasa a un estado que se denomina copepodito, en el cual también va aumentando la cantidad de apéndices entre estadios de desarrollo. Si fijan acá, en el copepodito 1 hay 2 apéndices, en el 2 hay 3 pares de apéndices y así sucesivamente hasta llegar al copepodito 6 o estado adulto. Una de las características que ha hecho que estos grupos de organismos, particularmente los copépodos, sean tan diversos en el ecosistema pelágico, es estas características que tienen, en que su apéndice, siento que son las estructuras en el cual movilizan el agua, ¿cierto? Son maxilas, ¿cierto? Esta estructura se llama maxila y tiene estas pilosidades, ¿cierto? Sí, que son estructuras, ¿cierto?, que les permiten capturar y seleccionar el tamaño de presa. ¿Sí? Acá podemos observar en una comparación, ¿sí?, del tamaño en este caso, la maxila izquierda, de un copépodo de gran tamaño que se llama Calanus helgolandicus, y podemos observar aquí 3 tamaños de microalgas, ¿sí?, de tamaños muy chiquititos como Nanocloris, ¿sí?, tamaños un poquito más grandes, ¿cierto? Como Siracosfera, ¿sí? Y otros de tamaño más grande como Ketóceros, que también forma cadena. Entonces, la distancia entre setas, ¿sí?, de esta maxila permite identificar al copépodo y determinar si el copépodo se alimenta de microalgas de gran tamaño o de pequeño tamaño. Y esta diferencia en el tamaño, ¿sí?, de la seta no es solamente de relevancia taxonómica, sino que también de importancia en la construcción de las tramas tróficas, ¿sí? Cuando hay cambios ambientales que afectan, por ejemplo, al flujo de nutrientes, ¿sí?, y esto gatilla, ¿cierto?, que haya un tamaño particular de fitoplancton, esto va a seleccionar, ¿sí?, a aquellas especies de copépodos, por ejemplo, que puedan depredar sobre esas células de fitoplancton. Por lo tanto, también va a tener un impacto en los cambios, la variabilidad de la trama trófica. Estos organismos, ¿sí?, tienen la característica de que son, y en general el zooplancton, ¿sí?, tiene la característica de que el tamaño, estamos hablando del orden de 100 a 300, 500 micrómetros, ¿cierto? A esas escalas de tamaño hay muchos de los procesos que no están ocurriendo en una escala que se denomina inercial, ¿sí? No sé si han visto ya los números adimensionales en oceanografía física, pero en general, cuando hablamos, por ejemplo, del número de Reynolds, ¿sí?, estamos viendo la relación entre las fuerzas viscosas y las fuerzas inerciales, ¿ya? ¿Y eso qué tiene que ver con el zooplancton?
Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque la relación entre viscosidad e inercia nos dice cuán viscoso es el ambiente para un tamaño de organismo. Para nosotros, ¿cierto? Que ustedes cuando se van a bañar a la playa, ¿cierto? No tienen ningún problema en nadar y movilizarse sobre el agua, porque el movimiento, ¿cierto? De la partícula que es, supongamos, 2 metros, ¿cierto? Y se moviliza a una velocidad tal que puede romper las fuerzas viscosas del agua. Pero si vamos a tamaños pequeños, como el tamaño de un copépodo, ¿sí? Esa viscosidad se incrementa proporcionalmente. Y es como si nosotros estuviéramos bañándonos en miel, ¿sí? Esa capacidad de moverse, ¿cierto? Es la que perciben estos tipos de organismos, este tamaño de organismos. Entonces, el hecho de alimentarse o depredar, ¿sí? No es llegar y tomar la presa, sino que hay que generar corrientes, ¿sí? Usando los apéndices, ¿cierto? Para poder movilizar la presa hacia las mandíbulas y ahí capturar esta presa. Entonces, en este caso, en esta imagen que podemos visualizar acá, tenemos un experimento publicado por Hellerup y Hjorve, ¿sí? Donde podemos observar microfotografías, ¿cierto? A diferentes microsegundos, ¿sí? Donde podemos ver el ataque, ¿cierto? De un copépodo calanoideo sobre una presa. En este caso, en el primer caso, es un Nauplus, podemos ver ahí la proporción del tamaño, y en este caso el ataque, ¿cierto? No resulta en la captura eficaz del Nauplus. En cambio acá, este segundo ataque, donde podemos verlo aquí, que el copépodo percibe, ¿cierto? El dinoflagelado con las antenas, ¿cierto? Podemos observar que extiende, ¿cierto? Fíjense que está aquí comprimido, ¿cierto? El apéndice lo extiende, ¿cierto? Y genera entonces un movimiento envolvente que le permite entonces llevarse el dinoflagelado, en este caso, a la mandíbula, que es donde lo tritura para posteriormente absorberlo. En general, estos animales, cuando se alimentan, ¿cierto? Los copépodos, ¿cierto? Tienen un grado de deficiencia mayor que en asimilar la presa, pero no en ingerirla completamente. ¿Por qué? Porque el proceso ocurre en el exoesqueleto, es decir, la parte mandibular, ¿sí? Ahí ocurre entonces la masticación, ¿cierto? La ruptura de la célula, en este caso, de dinoflagelado, de diatomea, ¿cierto? En este caso, los nauplis, ¿cierto? Son una estructura relativamente blandita, entonces las pueden romper e ingerir el citoplasma. Pero parte de ese citoplasma, que es materia orgánica disuelta, queda liberada en el agua, ¿sí? Y posteriormente puede ser utilizada por otros componentes del ecosistema pelágico, ¿ya? En el caso del movimiento de los organismos, ¿cierto? Esto subyace principalmente en dos tipos de movimientos. En el caso de los copepos tenemos un movimiento ondulatorio de las antenas, ¿cierto? Ese movimiento de las antenas es casi una especie de salto que hace el organismo, que puede ser más de 5 veces el tamaño de su cuerpo, ¿sí? En pequeños saltos, ¿cierto? Dentro de una parcela de agua. Esos movimientos, ¿cierto? Que como podemos verlo en la secuencia de imágenes, permiten entonces que el organismo, por esos microsegundos, se transforme en un movimiento de tipo inercial, donde las fuerzas inerciales dominan sobre las fuerzas viscosas, ¿sí? Entonces, el movimiento saltatorio, ya sea para escapar de un depredador, ¿cierto? O movilizarse, va a ser en la escala más inercial. En cambio, cuando el animal se está alimentando y se está expandiendo y comprimiendo entonces las antenas, ¿sí? Y perdón, las antenas, las mandíbulas, las maxilas, ¿cierto? Ese movimiento es más dominado por fuerzas viscosas, entonces, y en ese caso también entonces la viscosidad va a ser más importante que la inercia. Aquí podemos observar un campo de vorticidad que está modelado alrededor de un copépodo y podemos ver entonces donde las mayores concentraciones de energía, ¿cierto? La de vorticidad se pueden observar acá, tanto en el rojo como en el negro, que tienen que ver con la dirección de la vorticidad, y se dan principalmente justamente en el sector de los apéndices, que son las estructuras que se están moviendo constantemente y permiten que el organismo esté nadando, ¿sí? Entonces, los apéndices se mueven en forma sincrónica, ¿cierto? Para mantener una especie de nado en la columna de agua,
¿cierto? Y las antenas permiten entonces hacer estos saltos, estos movimientos rápidos, ¿cierto? De un lugar a otro para escaparse de una potencial depredador. Entonces teníamos, esa era una especie o un grupo de organismos del zooplancton que son de naturaleza quitinosa. Otro grupo que también es importante, ¿cierto? En algunas tramastróficas, son los eufausidos o krill. ¿Sí? Esto corresponde a una serie de organismos, ¿sí? Muy abundantes que se caracterizan por presentar estas agregaciones densas a formas de enjambres o swarms, ¿cierto? Y estos organismos tienen también una alta flexibilidad trófica, pudiendo alimentarse, por ejemplo, de microalgas, de huevos de copépodos, perdón, huevos de peces también, y de otra serie de organismos, materia orgánica particulada. Entonces, pueden ser carnívoros, pueden ser herbívoros, pueden ser omnívoros, ¿sí? También entonces no están limitados a un solo eslabón trófico. ¿Sí? Son organismos, entonces, como les comentaba, que pueden llegar a generar grandes biomasas en el océano mundial. Una de las especies más importantes, ¿cierto? Particularmente la troma trófica antártica, ¿sí? Euphorbia superba, y también Euphorbia cristalorrofia, que es el otro eufausido, que se da en la zona antártica, ¿sí? Y es importante y relevante particularmente para las colonias de pingüinos, ¿cierto? Para muchos depredadores tope, y estos a su vez se alimentan o raponean de microalgas que se adhieren a zonas eh, de hielo, ¿cierto? Debajo del hielo. En la zona de la corriente de Humboldt, que es la que tenemos frente a las costas de Chile, ¿cierto? Dominan otras especies de eufausios que no alcanzan los tamaños, ¿cierto? Tan notables como el krill, pero sí son extremadamente importantes en términos de biomasa y sustentan muchas veces la alimentación de los jureles y también de las merluzas. Es la especie denominada Euphorbia mucronata, ¿sí? Que se caracteriza por estas caracteres morfológicos, ¿cierto? Que los hacen eh, ser relativamente fácil de identificar respecto a otras especies que están presentes en la zona también costera. Es una especie que muda cada 4 a 9 días, tiene una tasa de crecimiento muy lento. Fíjense que incluso puede achicarse en condiciones de estrés, ¿sí? Estos son unos experimentos que se hicieron con Euphorbia mucronata. Esta es una fotografía de un ejemplar en vivo, ¿cierto? Donde pueden ver todos los pigmentos que hay en el cuerpo, ¿sí? Aquí se ve la muda, ¿sí? del animal. Bueno, acá están solamente las ecuaciones de cómo se estimó entonces las tasas de crecimiento diaria, ¿sí? Que están basadas en la distancia, los tamaños, las longitudes de los animales, ¿cierto? Que en este caso del telson, ¿sí? Y en el tiempo de muda y el tamaño de la muda, ¿sí? Entonces, en casos extremos, ¿cierto? Las hembras pueden incluso achicarse en tamaño, encogerse, ¿sí? Como una respuesta a las condiciones ambientales. Estos animales también tienen la característica, ¿sí? Que muchos copépodos no la tienen, de que tienen vías metabólicas aeróbicas y anaeróbicas. ¿Qué significa eso? Significa que pueden subsistir en zonas con oxígeno abundante o en zonas con deficiencia de oxígeno. Por lo tanto, son organismos que pueden cruzar la zona mínima de oxígeno que es típica del norte de Chile, ¿sí? Acá podemos observar gráficos que son de un artículo de Linacre y Palma del año 2004, donde podemos ver las abundancias relativas de los eufausidos en diferentes épocas del año, y podemos observar acá el promedio ponderado del oxígeno disuelto que había en esas estaciones, ¿cierto? Y podemos observar que hay unas altas abundancias en zonas incluso con menos de 1 mililitro por litro, es una condición subóxica, ¿sí? Y acá podemos observar también que las tasas de crecimiento entonces se dan principalmente en la época de primavera-verano, ¿cierto?
coincidiendo aproximadamente con la época de su urgencia y por lo tanto probablemente su estrategia reproductiva, ¿cierto?, está acoplada temporalmente, ¿cierto? Hay una especie de acople espacio-temporal entre los eventos de su urgencia que producen una alta producción primaria y la mayor reproducción o producción de biomasa, en este caso, de eufausidos en la zona costera de Chile. Y esto se puede ver también reflejado por la actividad reproductiva de estos animalitos. Acá podemos observar la distribución de abundancia, ¿cierto?, de distintas especies de eufausios presentes en la zona costera de Chile, donde Euphausea mucronata podemos observar que es muy abundante en la zona costera, pero también en la zona oceánica adyacente, y que esto puede estar reflejando, ¿cierto?, el pulso de transporte, ¿cierto?, ya sea desde la zona costera o la zona oceánica, por efecto de jets producidos en la zona costera. ¿Sí? Aquí también podemos observar la distribución de los estados tempranos de los eufausidos, los huevos, después vienen los nauplius más las metanauplius, ¿cierto? Donde podemos observar gran cantidad de huevos, mucho más abundante en la zona costera, ¿cierto? En la zona intermedia, en la zona oceánica también hay huevos de eufausidos, pero son menos abundantes. Y también patrones parecidos con los nauplios y con las calistopis, que son los siguientes estadios de desarrollo. El estado anterior de desarrollo antes del adulto se llama furcidia, ¿sí? Y acá ya podemos ver que los animales están distribuidos en toda la zona eh, oceánica, tanto costera como oceánica de Chile, ¿sí? Ahora bien, otro conjunto faunístico importante dentro de los organismos que también forman parte del organismo quitinoso está el meroplancton. El meroplancton se refiere a organismos que no están todo a su ciclo vital en la columna de agua, ¿sí? Hay animales que pasan toda su vida en la columna de agua, como los que acabamos de ver, los copépodos y los eufausidos, ¿sí? Pero también hay algunos organismos, también quitinosos, que parte de su ciclo vital lo pasan en estados bentónicos, ¿cierto?, cerca del fondo. Dejan la columna de agua cuando son juveniles. Y a esos organismos se le llama como el grupo del meroplancton, ¿ya? Y dentro del meroplancton podemos detectar gran variedad de otros organismos. Por ejemplo, tenemos los casos de los equinodermos, ¿cierto? Tanto las estrellas de mar como los erizos de mar tienen estados larvales, que son planctónicos, ¿sí? Los crustáceos, ¿sí? Las medusas también, incluso también tienen estados planctónicos, los pulpos tienen las denominadas parlarvas, y algunos invertebrados como lombrices también pueden tener, o nemertinos, pueden tener estados planctónicos que forman parte del denominado meroplancton, ¿sí? Y el otro grupo, que es el grupo de los gelatinosos, ¿cierto? Tienen características morfológicas muy distintas al grupo de los crustáceos y de los organismos que realizan muda o que tienen exoesqueleto de quitina. Acá tenemos, dentro de los gelatinosos, tenemos un grupo que se llaman gelatinosos filtradores, que son de estas subclases, ¿cierto? De, como les decía, de organismos urocordados. Son organismos gelatinosos con cuerpos blandos, que están constituidos de carbohidratos, son pelágicos, actúan como una especie de bomba de agua que hace filtrar agua a través de filtros biológicos, ¿cierto? Y se alimentan de un amplio rango de partículas, a diferencia de lo que veíamos con el caso de los copépodos, ¿cierto? Que está más restringido dependiendo del tamaño que hay o la distancia que hay entre las setas. Acá hay una fotografía, un esquema, en realidad donde podemos ver tres grupos de organismos que utilizan la filtración como método o mecanismo de captura de alimento en la columna de agua, ¿sí? Tenemos las salpas, que son estas bolsitas de carbohidratos, que son filtradores de agua, ¿cierto? Ellos utilizan una especie de malla, ¿sí?, muy fina, con un entramado muy delgado, ¿sí? Esta es la especie Pegea confoderata, ¿sí? Esta es la morfología de la malla, ¿sí? Y generan estos pellets fecales grandototes, ¿sí? Es decir, pues son capaces de filtrar gran cantidad
rangos de tamaño de partículas, pero la capacidad de asimilar ese alimento es baja. Por lo tanto, generan gran cantidad de pellets fecales. ¿Sí? Estos pellets fecales, probablemente después lo verán con el profesor Juan Hofer, generan una lluvia de materia orgánica particulada y son un verdadero acople, ¿cierto?, del sistema pelágico al sistema bentónico. ¿Sí? Entonces pueden generar, por ejemplo, un flujo de estas, fíjense, que pueden llegar a moverse, a hundirse de 260 a más de 1000 metros por día. ¿Sí? Entonces, si estas salpas se alimentan en la zona pelágica costera, por ejemplo, cerca de 200 metros, ¿cierto? Eh, las partículas, ¿cierto?, que hayan pasado por la digestión de estos animalitos van a llegar rápidamente, quizá al mismo día, al día siguiente, ya van a estar los desechos en el fondo marino y eso sirve entonces como una especie de eh, sustento trófico a muchas veces a comunidades de organismos como anfípodos, isópodos, ¿cierto?, que se alimentan de estas materias orgánicas particulares. Tenemos acá la oicopleura, que son las apendicularias, ¿sí? Las apendicularias generan el organismo este, que se ve acá, que es como una especie de martillo, ¿sí? Es como una cabeza de martillo con una cola. Sí, que cuando uno las ve en el agua da la impresión de que fuera una larvita de pez, pero en realidad es un urocordado. Alrededor de este animalito, este animal ha generado una especie de casa, de hecho así se denomina, una casa de pendicularia, que es de gelatina, ¿cierto? Y en el interior de esta contienen estos filtros que se observan acá abajo. A ver, cambiar de el puntero. Acá está. Entonces tenemos acá estos tipos de entramado, entonces, que permiten entonces que sea capaz de filtrar hasta bacterias, ¿sí? Pero estas casas son tan eficientes en capturar que se llenan rápido. Entonces el animal tiene que eliminar esa casa, ¿sí? Literalmente bota la casa y construye una casa nueva, ¿sí? Entonces, estas casas, ¿cierto? Una vez que son liberadas, ¿sí?, pueden estar mucho tiempo en la columna de agua. Fíjense que las tasas de hundimiento van de 26 a 157 metros por día, ¿sí? Entonces puede estar varios días en la columna de agua, hacia una columna de agua profunda, como 4000 metros, que es el promedio de los océanos mundiales. ¿Cierto? Pero también va a generar peles fecales, ¿cierto? Que son así más chiquititos, y como son más pequeñitos, entonces sus tasas de hundimiento son más lentas, ¿sí? Y también tenemos otros organismos como estos clío, ¿sí?, que son organismos tecosomados, que son como una especie de molusco pelágico, ¿sí? Y entonces lo que vemos acá es como esta especie de triángulo extraño, corresponde a la concha, ¿cierto?, de un caracolito. ¿Sí? Entonces este caracol lo que hace es extender su estructura interna, ¿cierto? El manto, extiende el manto y a partir del manto entonces produce una mucosidad. Y esta mucosidad entonces captura partículas, material particulado, ¿cierto? Y genera entonces esta red mucosa, ¿sí? Y esta red mucosa se puede soltar, ¿cierto? Y puede estar flotando por mucho tiempo, como es muy delgada, ¿sí? Cada vez va adheriéndose más partículas a esta red mucosa y va dándole mayor peso, y eso genera entonces que los flujos, fíjense, son muy variables, pueden ser de 80 a más de 1000 metros por día de hundimiento. Y también entonces generan pellets fecales, ¿cierto? Que también pueden tener altas tasas de hundimiento. Acá tenemos una imagen de las apendicularias, ¿sí? Como les comentaba, es como una especie de cabeza de martillo con una colita. Aquí tenemos una imagen de cómo es una casa de una apendicularia vista por arriba, ¿cierto? Donde tenemos acá los filtros, ¿cierto? Por donde ingresa el agua, que están aquí esquematizados, ¿cierto? Aquí está el animalito y el animalito lo que genera es esta casa, ¿cierto? Transparente, que tiene estos filtros por donde ingresa el agua. Entonces, cuando es por acá nada, ¿cierto? Y permite entonces movilizar esta casita, y a medida que va moviéndose entonces la casa el agua ingresa por acá, en estos lugares entonces queda acumulado el alimento y después lo absorbe, ¿cierto? Y después elimina esta casa y vuelve a construir otra, ¿sí? Entonces acá tenemos cómo es la estructura, ¿cierto? Si son partículas de tamaño grande, puede incluso regurgitarla, ¿sí?
y tienen como una vía, ¿cierto?, de salida distinta, ¿sí? Como dice acá, las partículas rechazadas pueden salir a través del canal de salida, ¿sí? Este que está acá. Entonces, tiene un sistema bien elaborado justamente para evitar la oclusión, ¿cierto? Pero, sin embargo, puede incluso llegar a formar más de 6 o 7 casas al día, ¿sí? Cuando hay una alta cantidad de materia orgánica particular, ya sea un bloom de microalgas, ¿cierto? Permite entonces que haya también un incremento posterior de estas apendiculares, ¿sí? Eh, las casas de apendiculares, ¿cierto? Como están acá definidas, son parte de la materia orgánica o la producción biológica, ¿cierto? Son desechos de la producción biológica que finalmente forman parte de la nieve marina, ¿sí? Ya sea juntándose también con las partículas que están en agregación, ¿cierto? Y estos exudados que se generan acá, y esta nieve marina también puede ser sustento, ¿cierto? Para muchos otros tipos de organismos, como estas larvas leptocéfalas, que a través de estudios de isótopos estables se han dado cuenta de que pueden llegar a alimentarse de nieve marina, ¿cierto? Y que son organismos que casi no tienen estómago, ¿sí? Y estarían absorbiendo la nieve marina a través de un sistema bien simple, ¿cierto? Que sería por difusión directa a través de las células. Acá tenemos algunas fotografías de salpas. Las salpas pueden llegar a alcanzar grandes tamaños, particularmente porque que tienen una característica bien llamativa, es que tienen dos fases, tienen una fase de reproducción sexual, donde hay machos y hembras, y hay una fase de reproducción asexual donde hay formación de clones, ¿sí? Y en esta fotografía podemos observar estas cadenas de clones que son muy grandes, son largas, ¿sí? Pueden llegar a un par de metros y también son muy abundantes en la Antártica, ¿sí? Y tenemos algunas características de la salpa. Tenemos más de 200 especies que se alimentan de salpa, incluyendo tortugas, peces, corales. Tienen un rol importante en el flujo de carbono, como les comentaba, debido a esta mala capacidad o baja capacidad de asimilar el alimento. Entonces, producen estos peles fecales de gran tamaño que ayudan entonces a transportar materia orgánica particulada de la superficie al fondo, ¿cierto? Forman estas grandes cadenas de clones, ¿cierto? Que se pueden romper y generar entonces más de una salpa, y que estas carcasas, ¿cierto? También se hunden rápidamente y son ricas en carbono, proporcionando un alimento importante para el bentos. Vamos a hacer una pequeña pausa. A ver, aquí. Bien, entonces en esta segunda parte de la clase de hoy vamos a conversar sobre distintos procesos de producción secundaria, ¿sí? Y vamos a conversar de tres tipos de medición, ¿cierto? Eh, de consumo, de aclarado y de ingestión, ¿sí? Que son conceptos distintos, ¿sí? Y es importante tener claro cuáles son las diferencias, ¿cierto? Y particularmente la forma de medir o de cuantificar, ¿sí? Porque muchas veces puede tender a confusión, ¿cierto? Entre ingestión y aclarado, ¿ya? En este caso, F se refiere a la tasa de aclarado y se refiere muchas veces a lo que se lee en algunos artículos como tasa de pastoreo, ¿sí? Como en este caso muchos de estos organismos, los eufausios, los crustáceos, las salpas, son todos organismos que pueden ser filtradores y filtradores de microalgas, ¿sí? Y la microalga es pasto, dicho de alguna forma. Por lo tanto, se habla de pastoreo, ¿cierto? Como tasa de alimentación sobre microalgas, ¿ya? Entonces, esta tasa de pastoreo se denomina de aclarado, ¿sí? Porque considera, como dice acá, el volumen de agua, es un volumen de agua de donde se extraen las partículas, ¿sí? Y estas partículas van a ser microalgas, ¿sí? Entonces, la tasa de aclarado se refiere a un volumen de agua, ¿ya? Y por eso acá en esta medición, en esta ecuación que podemos ver acá, ¿cierto? Se hace una estimación experimental, ¿sí? De cuánto puede remover ese organismo, ¿cierto? Cuánto volumen de agua puede remover de partículas el organismo, ¿cierto? En esta condición experimental, ¿sí? Tenemos acá entonces una razón
de C-out, ¿cierto? Sobre C-in, ¿cierto? Donde C-out y C-in son las concentraciones del alimento al salir y al entrar de una cámara experimental, ¿sí? Y esto está multiplicado entonces por B dividido por N, donde N es el número de consumidores, es decir, cuántos organismos tengo en ese experimento o en esa cámara experimental, y B es la tasa de flujo. ¿Ya? Y con eso entonces podemos hacer estimaciones de eficiencia, ¿cierto? Para ver cuánto porcentaje de las partículas es removida, ¿sí? Entonces, vamos a entender entonces como tasa de aclarado entonces el volumen de agua que es removido de partículas, ¿cierto? Por un organismo, ¿ya? Entonces, este tipo de aclarado o tasa de aclarado, ¿cierto? Va a depender de la estrategia de forrajeo del animal, ¿sí? Acá tenemos tres copépodos, que son estados naupliares de copépodos, ¿cierto? Y podemos ver que dependiendo de la estrategia de alimentación, en este caso, por ejemplo, son depredadores activos, es decir, son animales que se acercan a su presa, ya sea moviendo sus apéndices, ¿cierto? Para generar corriente que puedan atraer a potenciales presas, como en este caso dinoflagelados y diatomeas, o otros organismos que nadan, ¿cierto?, hacia sus presas, ¿cierto? Como en este caso, los copépodos de Centropages amatus. Y por otro lado, aquellos organismos que son de emboscada, ¿cierto? Como este estado nuclear de otra especie de copépodo, ¿cierto? No maximizan o tienen tasas de aclarado muy bajas porque dependen, ¿cierto?, de la captura, ¿sí?, del animal. Entonces podemos observar entonces que el tipo de alimentación va a generar diferencia en las tasas de aclarado dentro de los copépodos. En este esquema, por otra parte, podemos observar también las relaciones que hay entre el tamaño relativo de la presa y el depredador, ¿sí? Fíjense que acá en el eje X tenemos una escala logarítmica, ¿sí? Y ve la relación presa-depredador, ¿sí? Entonces, mientras más grande es la presa, ¿cierto? Es más grande que el depredador y acá más pequeño que el depredador. ¿Sí? Y acá en el eje Y tenemos la tasa de aclarado. Fíjense la unidad de medida de la tasa de aclarado. Mililitros, ¿cierto? Porque es volumen de agua por individuo por día, ¿sí? Entonces tenemos volumen de agua por unidad de tiempo, ¿sí? Por eso es una tasa, ¿sí? Entonces veamos qué tipo de relaciones podemos observar acá en este gráfico, ¿sí? Acá podemos observar que tenemos una relación lineal, ¿sí?, en esta relación log-log, ¿cierto? Y entre, por ejemplo, organismos que generan, son depredadores gelatinosos, ¿sí? Tenemos la salpa por este lado, ¿cierto? Y por este otro extremo tenemos las apendiculares, ¿sí? Las salpas entonces son organismos grandes que pueden comer presas de muy pequeño tamaño, por eso llega acá. En cambio, las apendiculares entonces son organismos intermedios que pueden alimentarse de presas también de intermedia. En cambio acá los copépodos, ¿cierto? Y los flagelados, que serían organismos que no producen mucus, ¿cierto? Para alimentarse, que tienen esta otra estrategia de alimentación, tienen esta relación más marcada, están más abajo porque son organismos que tienen menores tasas de aclarado, ¿sí? Todos estos organismos que están más abajito, entonces, tienen bajas tasas de aclarado, y acá arriba tenemos, entonces, que justamente todos estos animales que se sustentan en un método de filtrado, ¿cierto? Como alimentación, podemos ver que son mucho más eficientes en remover partículas de un volumen de agua que otros organismos que no utilizan mucus, ¿cierto?, para alimentarse. Entonces teníamos que la tasa de aclarado se refería a volúmenes de agua por individuo por unidad de tiempo, ¿sí? Y entonces esto se diferencia de la denominada tasa de ingestión. En el concepto de la tasa de ingestión tenemos que es la cantidad de alimento que pasa a través del intestino por unidad de tiempo, ¿sí?
Entonces ya no estamos hablando de un volumen de agua que es removido, sino que cuánto alimento pasa por el intestino del animal, que efectivamente lo ingirió y lo defecó. ¿Sí? Y fíjense acá que la tasa de digestión depende de la tasa de aclarado multiplicado entonces por la concentración. En este caso, la concentración es el promedio, ¿cierto?, de lo que entra y lo que sale. ¿Sí? Y se puede medir, ¿cierto?, por unidades de clorofila, por carbono o por nitrógeno, pero preferentemente se usa a través de carbono. ¿Sí? Y el tercer concepto que tiene que ver con alimentación es la ración diaria. ¿Sí? La ración diaria se estima a partir de la tasa de ingestión. ¿Ya? Y es muy importante en este caso que si se fijan acá tiene un 24, ¿ya? Que se refiere a la cantidad de horas por día, porque la ración diaria, como dice, se estima por unidad de día. ¿Sí? Es la masa de alimento ingerida por día, expresada como un porcentaje de la masa corporal del depredador. ¿Sí? En este caso, del organismo que está depredando sobre las microalgas. ¿Ya? Entonces tenemos que I, ¿cierto? Que es la tasa de ingestión. Se puede hacer estimaciones de cuánta biomasa, ¿cierto?, se ingiere por hora. Y tenemos que I y B tienen la misma unidad de medida. Tienen que tener la misma unidad de medida, ¿cierto? Si la tasa de ingestión se hizo por peso seco, entonces la unidad de medida de B también tiene que ser peso seco, ¿sí? Pero pueden ser cualquiera de estas formas de medir entonces la biomasa o la ingestión. Y acá, como les digo, muy importante que estos experimentos tienen que ser hechos al menos por 24 horas. ¿Para qué? Para evitar algún tipo de efecto circadiano en la alimentación. Hay organismos, ¿cierto?, que tienen, por ejemplo, una mayor tasa de alimentación durante el atardecer y el amanecer, pero no durante el día, no durante la noche. ¿Ya? Entonces, si usted hace el experimento con luz, ¿cierto? No sé, al comienzo de la mañana, quizás los animales van a comer harto, ¿cierto? Y ustedes después van a multiplicar eso por 24, ¿cierto? O van a hacerlo por 24 horas y van a sobreestimar entonces la capacidad de alimentarse de ese animalito. ¿Ya? Entonces, para evitar de que haya un efecto, ¿cierto?, de la hora del día, entonces es importante que estos experimentos duren al menos 24 horas. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener una estimación de ración diaria? Porque la ración diaria, ¿cierto?, como sabemos que es en relación a la biomasa del depredador, podemos hacer estimaciones, por ejemplo, de cuánta ración se requiere entonces para sustentar la biomasa de algún depredador, por ejemplo. ¿Sí? O también nos sirve para comparar el potencial alimenticio que pueden tener los depredadores para diferentes tipos de alimentos, diferentes tamaños de alimentos que haya y su variación entonces en la ración diaria durante también algún tipo de variabilidad temporal de mayor escala. ¿Ya? Entonces, estas tres características, la tasa de aclarado, la tasa de ingestión y la ración diaria, ¿cierto? Muchas veces tienen relación directa con la forma de forrajeo o de alimentación que tienen los organismos del plancton, ¿cierto? En, Esto se denomina entonces tamaño de retención y en el caso del organismo, por ejemplo, quitinoso, ¿cierto? Veíamos que la distancia entre las Z, ¿cierto?, nos permiten distinguir si son organismos herbívoros, omnívoros, ¿cierto?, o carnívoros, ¿cierto? En el caso de la distancia entre Z y Z, si es grande, nos dice que es carnívoro, ¿cierto? Y si es más pequeña, nos está hablando que el organismo es herbívoro o omnívoro, ¿cierto? Y en el caso de los organismos gelatinosos, ¿cierto?, filtradores, el espacio de las mallas o el entramado, ¿cierto?, es el que limita entonces el tamaño de retención de estas partículas. Y esta eficiencia ¿cómo se llama esto?, de absorción, ¿cierto?, o retención de partículas, va a depender mucho también de la especie y del tamaño, ¿cierto?, de estas aperturas. ¿Sí? Entonces podemos observar que en general el tamaño es muy pequeño, la eficiencia de retención es baja, pero a medida que va creciendo el animal, el organismo en un tamaño mayor, entonces favorece entonces un aumento de la eficiencia, ¿cierto?, llegando a una especie de límite máximo.
Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir que el pastoreo, ¿cierto? O la forma de alimentarse, ¿cierto? Puede ser de dos tipos. Puede ser por filtración, que es una alimentación no selectiva, ¿cierto? Basada en la corriente de agua, que es lo que utilizan la mayoría de los organismos gelatinosos, y raptorial, que puede ser selectiva como puede no ser selectiva, ¿cierto? Que tiene que ver con generar estas corrientes, ¿cierto? Para acercarlos a las presas y ramonearlas o rasparlas, ¿cierto? Y puede ser por recepción mecánica, ¿cierto? Por el movimiento de los apéndices, o también puede ser quimiosensible, ¿sí? Por las estructuras detecciones, ¿cierto? Que pueden tener los copépodos, por ejemplo, en los apéndices. Todos los apéndices tienen sensores, ¿cierto? Que quimiosensibles, que les permite detectar eh, productos químicos que ya sea provengan del depredador o de algún con específico. Entonces, las limitaciones o las preferencias del pastoreo van principalmente por la relación del tamaño de la presa, el contenido nutricional de este, la palatividad, ¿cierto? Como les comentaba, que pueden tener algunas veces cuerpos cetónicos, aldehídos, ¿cierto? Que generan que sea amargo y eso hace entonces que funcione como un mecanismo de defensa a la depredación. La concentración también es importante de las presas, ¿cierto? Si son presas muy concentradas, favorece entonces que sean depredadas por ciertos organismos del zooplancton. Y la velocidad, también es importante tanto la velocidad de la presa como la velocidad del depredador. Entonces vamos a tener respecto del pastoreo, ¿cierto? O las tasas de ingestión, tenemos ciertas escalas de variabilidad temporal y espacial, ¿sí? Podemos observar que en general tenemos una variabilidad diaria importante, donde en general los copépodos, ¿cierto? Aquí podemos observar un gráfico donde tenemos la producción o concentración de clorofila, que está en miligramos por metro cúbico, que son las líneas, y tenemos en barras el pastoreo del mesozooplancton, ¿sí? Y está en miligramos de clorofila por metro cúbico por día. También es una tasa, si se fijan, por unidad de concentración de clorofila, por unidad de espacio, por unidad de tiempo, ¿sí? Y podemos ver que en todos los grados de latitud trabajados o estudiados, la barra negra, es decir, el pastoreo durante la noche es notablemente mayor que durante el día, que la barra blanca, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que independiente de la latitud, ¿cierto? Durante la noche hay más pastoreo del mesozooplancton que durante el día, ¿sí? Pero esta variabilidad diaria no no es válida para todos, ¿sí? En biología la excepción es la regla. Así que podemos observar entonces que los tunicados pueden tener eh, pastoreo mayor durante la noche o durante el día o viceversa, así, sin mostrar un patrón claro. En respecto de la variabilidad estacional, puede ser máxima en primavera, ¿cierto? Generalmente máxima en primavera, tanto en áreas temperadas, ¿cierto? Donde los máximos de producción primaria son en primavera, efectivamente. En áreas polares, perdón, puede ser primavera-verano, algunas veces más verano que primavera, ¿cierto? En invierno muy baja grazing o pastoreo. Y tenemos suministro de alimento también, que también depende de la estacionalidad, tanto la concentración como el tipo de suministro de alimento. Y también muchas veces tiene que ver con el ciclo de vida del zooplancton. Y son organismos de vida corta, tienen muchos ciclos vitales en todo el año y por lo tanto pueden mostrar un pastoreo continuo. Pero hay otros organismos que viven más asociados a eventos de surgencia, por ejemplo, como vimos en el caso de los fáucidos, ¿cierto? Que veíamos que se concentraban durante los periodos de mayor eventos de surgencia. Entonces, ahí podemos observar que puede haber un mayor pastoreo por esos conjuntos faunísticos debido a que en esos momentos estacionales, ¿cierto? De variabilidad estacional, es donde ocurre una mayor concentración de los depredadores, ¿sí? Entonces aquí también un ejemplo, podemos observar, estos son experimentos también de
pastoreo del mesozooplancton, también en miligramos de clorofila por metro cuadrado por día. Si se fijan acá, la escala va de 0 a 6 y acá abajo va de 0 a 3, la mitad. ¿Sí? Entonces podemos observar ya, solamente por la escala, que en primavera duplica el pastoreo del verano. ¿Sí? Y podemos ver aquí también las barras oscuras más rayadas, ¿cierto? Estas son de noche, ¿sí? Estas blancas son de día. ¿Sí? Entonces, el pastoreo, como podemos observar, tiene variabilidades temporales, pueden ser del orden diario, del orden estacional, pero también no son exclusivamente de esa escala. ¿Sí? Pueden que también sean variales, subinerciales, ¿cierto? Probablemente si podemos ser capaces de detectar una cierta variabilidad temporal de distintas frecuencias, es probable que los organismos estén respondiendo, ¿cierto? A esas fuentes de variabilidad en la naturaleza. Pero ¿cómo podemos medir este pastoreo? Muchas veces la aproximación para medirla no podemos hacerla in situ y eso limita entonces nuestras capacidades de detectar la variabilidad de la respuesta de los animalitos. Podemos hacer experimentos de aclarado, ¿sí? Eso no es que el experimento nos deje claro la situación, sino que lo que hacemos es incorporar en un sistema experimental, ¿cierto? Donde tenemos un volumen conocido, ¿cierto? Podemos cuantificar, ¿cierto? Cuántas presas le estamos pasando al animal y dejar el animalito ahí, ¿cierto? Y después sacar el animal y contar cuántas presas quedan. Y entonces podemos hacer una incubación, que se denomina, ¿cierto? Y ir viendo cómo a lo largo del tiempo, entonces el animal va ingiriendo presa. ¿Sí? También podemos hacer estimación de cuántos pigmentos pasan a través del estómago del animal. ¿Sí? Y ese pastoreo sobre el fitoplancton, ¿cierto? Como depende de la destrucción de los pigmentos van dentro del copepo del animalito. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es sacar ese animalito, ponerlo en un fluorómetro, ¿cierto? Y el fluorómetro entonces va a detectar la concentración de clorofila. Entonces, se puede hacer un experimento en el cual se van sacrificando animalitos, ¿cierto? Que se van poniendo en diferentes horas, ¿cierto? Y puede ir midiendo la concentración de clorofila, por ejemplo, a diferentes tiempos, y con eso puede uno hacer la estimación, por ejemplo, cuál es la tasa de aclarado, cuánto tiempo, o la tasa de ingestión, ¿cierto? En este caso, con la tasa de ingestión de cuánto tiempo demora el proceso de ingestión. Y también se hace con marca fluorescente, con microcápsulas. Ya no se hace tanto esto por todas las causas de cáncer, ¿cierto? Con carbono 14, con tipidina radioactiva, ¿cierto? Pero se utilizan esos métodos para poder hacer estos estudios de pastoreo. Y respecto a la excreción, tenemos que la excreción se refiere a la liberación de material soluble. En ese caso podemos pensar en el amonio, ¿cierto? Que puede salir a la forma de urea, también hay aminoácidos libres, carbono orgánico disuelto. Tenemos que los estados juveniles tienden a ser mucho menos eficientes que los adultos, por lo tanto excretan más por unidad de peso, ¿sí? La excreción disminuye con la temperatura y está relacionada directamente al pastoreo, ¿sí? Entonces, la producción, en cambio, la egestión, que es la producción de pellets fecales, ¿cierto? Se refiere a la liberación de material sólido, ¿sí? Este material sólido tiene una curva, ¿cierto? Primero ascendente respecto a la concentración de comida, es decir, se producen más pellets fecales a medida que el animal come más, pero llegan hasta un cierto plató, ¿cierto? Llegan hasta un cierto máximo y por mucho más que aumente la concentración de alimento, la producción de pellets fecales no sigue creciendo en forma lineal, ¿sí? Y también depende de la temperatura, ¿sí? A más temperatura, el proceso de digestión se acelera, ¿cierto? Y hay un incremento en la producción de pellets fecales. Lo contrario pasa entonces con aguas frías. Y los pellets fecales también pueden servir como una forma de identificar el origen de los organismos, ya que estos pellets tienen diferentes formas, ¿sí? Entonces podemos detectar estos empaquetados gruesos, ¿cierto? Que corresponden al de la salpa, estos que son de gran tamaño, que son milímetros, los terópodos que tienen estos empaquetados más alargados, tubícolas, ¿cierto? Mucho más grandes son los de los eufausidos, y por el contrario los más chiquititos, y si se fijan,
están menos disueltos, ¿cierto? Debido a esta membrana peritrófica que las rodea, hace que sean más compactitos el pellet del copépodo y de pequeño tamaño. ¿Sí? Acá tenemos una fotografía donde se comparan los tamaños relativos de los pellets de salpa, los pellets de copépodo y los pellets de eufausido. Podemos ver entonces, ¿cierto?, que las notables diferencias, y esto explicaría entonces las diferencias de tasas de hundimiento, ¿cierto?, y aportes de materia orgánica particulada al sistema de fondo, ¿cierto? Entonces, todas estas partículas que son desechos, el producto de la gestión de los organismos que viven en la columna de agua, ¿cierto?, van a servir como aportes, como les decía, tanto a la columna de agua, ¿cierto? Pueden servir de aporte de materia orgánica particulada, como sustrato para bacterias, ¿cierto? Formar parte de la nieve marina, ¿sí? Y si son muy de gran tamaño, entonces se van a hundir, van a servir de alimento a los organismos del bento. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos mostrado. Entonces aquí teníamos que estos entonces, todas estas estructuras que podemos observar acá, que son productos de desecho, ¿cierto?, de la gestión de los organismos del zooplancton, sirven como alimento, son, pueden decaer, pueden llegar al fondo, ¿cierto? Entonces, como dice acá, el fitoplancton puede producir 16 gigatones de carbono sobre el océano, y el 3% de este carbono llega a la zona más profunda. ¿Sí? Estamos hablando de más de 4.000 metros de profundidad. ¿Sí? Pero una forma relativamente eficiente son dos mecanismos: la producción de pellets fecales en superficie, que caen rápidamente, y las migraciones verticales, que también va a ser un proceso que vamos a ver a continuación. Entonces, la comparación entre los copépodos y los tunicados, podemos aquí ver algunas características, ¿cierto? En el caso de del pastoreo, ¿cierto? Los dos usan sistemas de filtración, aunque los copépodos usan más también pueden usar el chasing, el perseguir a las presas, ¿cierto? Ingerir a las presas. En el caso de los tunicados solamente son filtradores, ¿cierto? En el caso de los copépodos, estas partículas tienden a ser un rango de tamaño más pequeño. En este caso aquí podemos ver que varían de 5 a 200 micrómetros. En cambio, los tunicados, ¿cierto?, puede ser un rango de tamaño mucho más amplio, que va desde los 0,2 micras a los 200 micras. Y eso hace que sea muy poco selectivo, ¿sí? Entonces tenemos por un lado animales que depredan en tamaños de partículas más pequeños, que usan un sistema de raptorial, ¿cierto? Que raspan la presa y la mastican y la muerden, y eso les permite tener altas tasas de asimilación, ¿sí? Y sus productos de desecho, que serían los pellets fecales, tienden a tener concentraciones de carbono y nitrógeno relativamente bajas. Por otro lado, los tunicados son organismos filtradores también, que tienen un rango de presas de tamaño mucho más grande, ¿cierto? Eso le hace que sea muy poco selectivo, y también refleja entonces las bajas tasas de asimilación que tienen de ese alimento. Por lo tanto, sus pellets fecales tienen altas concentraciones de carbono y de nitrógeno. ¿Ya? Bien, entonces en esta tercera parte vamos a hablar sobre una de las características, digamos, conductuales, ¿cierto?, más interesantes que tienen todos estos grupos faunísticos. Y es que realizan migraciones verticales, ¿sí? Estas migraciones verticales, cuando hablamos de migraciones, nos referimos a el cambio de posición, ¿cierto?, relativa del organismo o del grupo de organismos, ¿cierto?, en la columna de agua dentro de un ciclo circadiano, ¿sí? Pero también pueden ser otras escalas temporales que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Entonces, cuando los organismos cambian de posición en una forma rítmica, ¿cierto?, a diferentes escalas temporales, vamos a estar hablando de migraciones verticales, ¿sí? Podemos tener migraciones verticales que ocurren a lo largo de toda la historia de vida del organismo, ¿sí? Eso se refiere a que los organismos, a medida que van desarrollándose, van ocupando diferentes posiciones en la columna de agua, ¿sí? Tenemos acá, dentro de estos organismos que realizan migraciones verticales ontogenéticas, están los cefalópodos, los calamares, por ejemplo, los crustáceos, los peces, otros animalitos menos conocidos como los ostrácodos, los quetoñatos y los eufausios.
¿sí? En estos organismos generalmente tenemos que las larvas, los estados planctónicos, están en los primeros metros de la columna de agua. Pensemos en los primeros 50, 100 metros de la columna de agua. Y a medida que van desarrollándose, van ocupando parcelas de agua cada vez más profundas. ¿Por qué? Porque a medida que van profundizándose hay menos luz solar, por lo tanto también hay menos potenciales depredadores visuales, ¿sí? Y entonces podríamos llegar a un momento en que las aguas más profundas, ¿cierto? Tenemos menos posibilidad de ser depredados, pero también hay menos posibilidades de alimentarse. Entonces, estas fuerzas evolutivas, ¿cierto? Producen finalmente que aparezca esta solución que es realizar estas migraciones. ¿Sí? También tenemos migraciones estacionales, ¿cierto? Que tienen que ver con las variabilidades temporales a escala estacional con la producción de alimento, ¿sí? A la forma de microalgas, ¿sí? En el caso de la producción estacional, ¿cierto? O un ejemplo bien notable es el que presentan estos copépodos que se llaman Caranophrygmachicus, que es un copépodo de gran tamaño, es un Goliat dentro del mundo de los copépodos, es un copépodo ártico, ¿sí? Y como es un copépodo que vive justamente en una zona donde es muy estacional la producción de alimentos, es que en las condiciones más extremas, que son en invierno, este copépodo es capaz de bajar a aguas profundas, ¿sí? Llega a más de 1000 metros de profundidad, ¿sí? Y entra en un proceso de hibernación, que está todo el invierno hibernando, ¿sí? Entonces está ese estado de latencia y cuando empieza la producción primaria, empieza a aumentar, cambian los vientos, ¿cierto? Y hay una mayor radiación solar, entonces eso gatilla un cambio, ¿cierto? En la estructura de la columna de agua, que es percibida por estos organismos y estos organismos salen de su estado de enquistación y vuelven a subir a la superficie. Entonces, de esa forma, evitan, ¿cierto?, morir por inanición o reducir las tasas de mortalidad durante las condiciones invernales. Entonces, tenemos una escala de movimiento vertical, ¿cierto?, que está ocurriendo a escalas de meses, ¿cierto?, estacional. Y tenemos, ¿cierto?, una que es la más notable de todas, ¿cierto?, que es la migración ontogenética diaria, ¿sí? Diurno-nocturna, ¿sí? Y eso significa que en ciertos periodos de del día, ¿cierto?, los animales están en cierta posición de la columna de agua que cambia, ¿cierto?, dependiendo de la hora del día. Y se ha hecho estimaciones de que en todo el océano de la cuenca del Pacífico, más del 40% de los organismos, ¿cierto? La biomasa de esos organismos se mueve más de 400 metros en la vertical, ¿sí? Diariamente. Entonces eso refleja la gran importancia que puede tener comer en superficie, ¿cierto? Y movilizar después los productos de desecho a aguas más profundas, ¿cierto? Porque eso va a significar entonces que los flujos verticales que teníamos pensado que están ocurriendo solamente por la caída, ¿cierto?, de material de peles fecales, está subestimando el movimiento de migración diurna nocturna, ¿sí? Porque si los animales comen en superficie y defecan en el fondo, a 400 metros de profundidad, ya se aceleraron, ¿cierto?, las tasas de decaimiento o de aporte de materia orgánica particulada que está en la superficie y llegan al fondo, ¿sí? Entonces, es mucho más eficiente el traslado de materia orgánica particulada desde las capas superficiales a las capas de fondo a través de la migración diaria, ¿sí? Podemos verla entonces que pueden llegar a ser incluso 25 toneladas por kilogramo por día. Entonces es súper eficiente. Entonces, estas migraciones nocturnas también tienen influencias lunares, ¿cierto? Y muchas veces la luz de la luna, ¿cierto?, puede limitar o restringir la migración vertical de los organismos, ¿sí? Porque la luz de la luna puede confundir, a pesar de que la cantidad de lux, ¿cierto?, es notablemente distinta, ¿cierto? Por ejemplo, en luz solar se producen del orden de 2000 lux, ¿ya? Mientras que la luz de la luna es menos de un lux, ¿sí? Sin embargo, en noches claras, ¿cierto?, la luz de la luna podría hacer, digamos, que los organismos del zooplancton no llegaran a aguas tan superficiales, ¿ya?, para evitar. Acá tenemos algunos ejemplos clásicos y más recientes de distribución vertical del zooplancton. Estos son gráficos clásicos, me refiero por la forma en que están hechos, ¿sí? Tenemos que en el eje Y tenemos la profundidad en metros,
¿cierto? En este caso, en el eje X, ¿cierto? Tenemos el porcentaje de organismos y tenemos barras negras y barras blancas, ¿sí? Las barras negras se refieren a la distribución batimétrica, entonces, durante la noche, y las barras blancas se refieren a la distribución que hay de los animales durante el día. Entonces, podemos observar acá que, por ejemplo, esta especie, el Calanus firmanchicus, del cual estábamos hablando, que realiza migraciones estacionales, ¿cierto? Podemos ver que tanto de día como de noche, el grueso de la población se encuentra en los primeros 100 metros. Entonces aquí difícilmente podemos ver algún tipo de migración diurno nocturno. En otra especie, Metridia lucens, podemos observar que hay una distribución diferencial del día y de la noche, ¿sí? Tenemos un grupo que está en superficie de día, pero hay un grupo que está en profundidad también, a más de 400 metros durante el día, pero todo el conjunto faunístico, al parecer, está más en superficie durante la noche. Entonces, hay una distribución aquí diferencial. Y esta otra especie, Pleuroma más robusta, vemos más notablemente la migración diurno-nocturna, estando de día en aguas profundas y de noche en aguas superficiales. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que para una misma especie, ¿cierto? En este caso son especies de eufausidos, de krill, ¿cierto? Para una misma especie podemos encontrar patrones de distribución o migración vertical, ¿cierto? Diferentes en diferentes corrientes o en diferentes zonas del océano. Acá tenemos para una misma especie, tenemos muestreos que se realizaron de día y de noche, ¿cierto? En la corriente de Oyachillo, en la zona de intercambio o de choque, ¿cierto? La zona de frontal entre la corriente de Oyachillo y la de Curochío y la corriente de Curochío. Y podemos ver, por ejemplo, que en este caso, en los dos casos, ¿cierto? Podemos ver que había migraciones, porque hay diferencias notables en la distribución vertical, pero en esta otra zona no habían diferencias significativas, ¿ya? Entonces podemos observar que los patrones de distribución vertical o las presencias de migración vertical no es la misma para todas las especies, ni es la misma para una especie en diferentes localidades. Veamos también qué es lo que pasa, pero a una escala, en este caso, también ontogenética o estado de madurez sexual, que es lo que lo comentaba hace un rato atrás. ¿Sí? Esta es la misma especie, ¿cierto? Euqueta elongata, es un copépodo también, y también podemos observar qué es lo que pasa en diferentes épocas en diferentes meses del año, ¿cierto? Durante el día y durante la noche, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos que las hembras que se llaman ovígeras, es decir, hembras que portan huevos, ¿sí? Las hembras que portan huevos no muestran migraciones verticales si se encuentran generalmente en aguas profundas, tanto de día como de noche. En cambio, las hembras no ovígeras, es decir, aquellas que no son responsables de portar huevos, pueden encontrarse en aguas superficiales durante la noche. ¿Ven? Entonces, las hembras no ovígeras sí realizan migraciones nocturnas, no sé si salen a carretear de noche más, pero se puede ver que sí están en aguas superficiales de noche. En cambio, las hembras ovígeras, quizás más responsables, o no sé si más responsables o simplemente por el peso, no sé si el peso de la responsabilidad o el peso de los huevos, ¿cierto? No les permitiría realizar esta migración diurno-nocturna. Otra forma también de demostrar la variabilidad espacio-temporal que puede ocurrir es esta gráfica, donde podemos observar que dependiendo del año, ¿cierto? Dependiendo del año, dependiendo del mes, ¿cierto? Podemos observar diferentes patrones de migración, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, años donde no se ven diferencias notables en el día y la noche, pero al año siguiente, más o menos en el mismo periodo, sí habían diferencias, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esta imagen? Es que por mucho que hagamos un muestreo, ¿cierto? Que hagamos el esfuerzo de ir a muestrear del día y de la noche en una localidad, probablemente esa representación de la distribución espacial no va a ser representativa de todo el periodo, ¿sí? Sino que va a estar limitada a ese muestreo. Pues en el caso de la migración ontogenética,
¿cierto? Tenemos acá un ejemplo que tiene que ver con la migración ontogenética del bacalao. ¿Sí? Acá tenemos en el eje Y, tenemos la profundidad de superficie hasta 70 metros, y acá tenemos dos escalas en el eje X, en la parte de arriba clases de tamaño en milímetros, y abajo días o edad. Entonces podemos observar que a medida que, y en esto, y los círculos negros y blancos representan la posición relativa de los organismos durante la noche, círculos negros, y día, círculo blanco. Entonces aquí podemos observar en esta gráfica los dos tipos de migración. ¿Sí? Tenemos la migración ontogenética, es decir, en estados de desarrollo más tempranos, en aguas más superficiales, estados de desarrollo más tardíos, en aguas más profundas. ¿Sí? Este eje de variabilidad nos estaría demostrando que hay una migración ontogenética. Pero esta variación que hay entre la noche y el día también nos está mostrando que hay migraciones verticales. ¿Sí? Y estas migraciones verticales, si se fijan, son importantes quizás hasta los primeros 3 meses, 4 meses, ¿sí? Y después, ¿cierto? Se reduce, ¿ya? Probablemente porque ya en aguas más profundas los animales ya no están realizando migración. ¿Sí? Entonces podemos ver estos dos patrones migratorios con esta gráfica representadas en el bacalao. Ahora bien, los métodos, ¿cierto?, han ido mejorando y han facilitado entonces el estudio de la distribución vertical de los animales, ¿sí? Hace un par de años, el grupo de Bob Cohen y investigadores también de la Universidad de Miami, ¿cierto?, han desarrollado toda una metodologías para capturar imágenes de alta resolución que permitan identificar animales y organismos del zooplancton. Y uno de los equipos es este, se llama ISIS, ¿sí? Es una cámara de alta resolución que tiene algunos sensores, ¿cierto? Que permiten o favorecen entonces la identificación de los organismos del zooplancton sin tener que estar revisando la muestra, ¿sí? Porque el proceso de revisión de muestra es extremadamente lento, algunas veces tedioso, puede ser tóxico también, porque algunas veces uno preserva la muestra en etanol, en formalina, ¿cierto? Y eso entonces también afecta la salud de las personas. Estas son las imágenes, la calidad de las imágenes que se pueden tomar con estos equipos, tipo ISIS, donde es posible identificar los de peces, ¿cierto? Nieve marina, tenóforos, terópodos, copépodos, ¿cierto? Y cuando las imágenes son de muy buena resolución, se pueden caracterizar a escalas de familia o de grupos mayores. Entonces se pueden hacer identificaciones de distribuciones verticales de alta resolución. ¿Sí? Acá podemos ver algunos resultados de deployment, ¿cierto? De envío, ¿cierto? Mediciones, fotografías con este equipo tipo ISIS, donde podemos observar la distribución, por ejemplo, de la clorofila, ¿cierto? En diferentes días, ¿cierto? Y podemos ver entonces la variabilidad de la distribución de la clorofila a escala de día y a escala de metro, ¿cierto? Cosa que no podríamos tener, por ejemplo, con botella tipo Niskin, ¿cierto? No podríamos perdernos fácilmente de este máximo de clorofila aquí, por ejemplo, los 10 metros. Y si se fija la distribución de los copépodos, muchas veces evade la distribución de máxima clorofila, ¿sí? Por ejemplo, el 28 de junio la máxima concentración de clorofila fue a los 10 metros y la máxima de copépodo fue en superficie y bajo los 15. Acá el máximo fue entre los 10 y los 15 y los copépodos estuvieron sobre los 5. Acá el máximo fue entre los 5 y los 10 y acá el máximo fue sobre los 5. Es decir, y acá se nota claramente, es decir, como que hay una evasión de los copépodos en cuanto a la distribución de la clorofila. En cambio, la pendicularia es bastante homogénea, ¿sí? Está en todas partes. La pendicularia, mientras que los copépodos evaden las zonas de máxima clorofila y probablemente comen ahí, comen y salen de esa zona porque es una zona donde hay muchos depredadores. Otro estudio después mostró justamente eso, que justamente en las zonas donde hay mayor concentración de clorofila también hay muchos gelatinosos, pero carnívoros, ¿sí? Que son las medusas, los hidrozoos, estos tipos de organismos como tenóforos, ¿sí? Y estos tenóforos también, este tipo de equipos, ¿cierto?, que realizan fotografías de alta resolución, permiten tener mediciones que incluso permiten cuantificar la dirección de la velocidad de nado, ¿cierto? Este es un estudio donde se muestra la dirección
y la intensidad, ¿cierto?, de natación de diferentes organismos. En este caso son dos especies distintas de tenóforo, los bolinopsis, perdón, que tienen, si se fija, una dirección de nado muy notable, siempre hacia abajo, siempre están nadando hacia abajo. En cambio, Pleurobraquia es otro organismo que podría eventualmente estar compitiendo con ellos, tiene una dirección de nado opuesta, ¿cierto? Mientras los Bolinopsis nadan hacia abajo, muy concentrados, los Pleurobraquia nadan hacia arriba y con mayor grado de dispersión. Entonces, esa capacidad de generar información sobre capacidad de nado, distribución vertical, que nos permita entender los movimientos de migración de estos animales, es favorecido particularmente por estos equipos nuevos, ¿cierto? Esta nueva tecnología de generación de imágenes de alta resolución que favorece entonces realizar investigación, ¿cierto?, de alta calidad sin tener que tomar mucho tiempo en el análisis de las muestras. Eso no quiere decir que no se tenga que hacer todo el análisis de los videos, que puede ser incontables horas de pantalla, pero sí nos permite entonces acumular la información en forma organizada, ¿cierto? Sin tener que disponer de una gran cantidad de muestras y tener todos los otros problemas también de bioética, que son cada vez más exigentes en tanto sistemas experimentales, ¿cierto?, como muestras en terreno. Y la depositación de las muestras, que también es un problema importante y que no muchas instituciones se hacen cargo, ¿sí? Esto de generar muestras que están preservadas en formalina y en etanol, ¿cierto?, que son sustancias cancerígenas, ¿cierto?, que pueden generar problemas de salud, ¿cierto?, para la gente que trabaja mucho tiempo en exposición a estos gases. Entonces, considerando estos aspectos, también es importante tener métodos no invasivos, ¿cierto?, que permitirían entonces favorecer la obtención de información sobre la dinámica de los organismos en la columna de agua, ¿sí? Entonces, eso. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta respecto a esta última parte de migraciones verticales que vimos esta noche? Bueno, en todo caso, el video va a estar luego, en cuanto terminemos acá la sesión, ¿cierto? Lo subo, y quedaría disponible en la página de YouTube.